Ya, buen día a todos los alumnos. Vamos a empezar la clase. Por favor, verifiquen si tienen la parte visual y si tienen el audio correctamente. ¿Está todo bien? Listo. Bueno, primero vamos a poner las reglas de juego para la materia. Vamos a dar 3 parciales. Cada parcial vale 25%. 3 parciales son 75%. Nosotros terminamos las unidades que corresponden para el primer parcial. Van a tener 2 semanas para estudiar. Pasan las 2 semanas y damos el examen, y la fecha del examen es impostergable, porque todo estamos planificando con tiempo. No existe la posibilidad que lo posterguemos el examen, ningún examen. Siempre vamos a dar el tiempo necesario para que estudien. Se cumple el tiempo que corre para que ustedes se dediquen a practicar, estudiar, resolver el práctico y recién damos el examen. Entonces, 75 puntos tienen de los 3 parciales. 5 puntos, todos los alumnos que pasen clases no se pierden la clase. Al terminar la unidad, siempre vamos a terminar resolviendo ejercicios. Vamos a ir resolviendo ejercicios, ustedes van a ir resolviendo el ejercicio, entonces vale 5 puntos por cada clase que se conecten. Al final del semestre tienen esos 5 puntos porque nunca se han faltado. Si alguien se falta, no pasa clase, solito se va a ir descontando los 5 puntos. Luego tienen el trabajo de investigación. El trabajo de investigación, nosotros antes lo hacíamos en grupo, ahora no se puede trabajar en grupo, ya. Así que lo van a hacer en forma individual. Como lo van a hacer en forma individual, simplemente van a practicar en base a 5 variables. 5 variables. Antes en grupo hacían para 15 variables. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo de investigación? Todo lo que vamos aprendiendo a través de las unidades, esas unidades lo tenemos que poner en práctica. Al final, tienen que terminar en un trabajo de investigación. La teoría lo están volviendo práctica. Para eso sirve ese trabajo de investigación, para que terminen de aprender cómo se aplica la teoría a la práctica. Ya más adelante vamos a explicar en qué consiste, qué tiene que tener el trabajo de investigación, así que no se preocupen. En lo que vamos avanzando, cuando sea el momento adecuado, vamos a explicar qué es lo que tienen que hacer en el trabajo de investigación, qué es lo que tienen que aplicar, qué fórmulas tienen que aplicar, pero todavía no tenemos nada, por lo tanto no podemos decir en qué consiste. Por el momento, solamente ustedes saben que van a terminar con un trabajo de investigación para el examen final que vale 10 puntos. Y nos faltan 10 puntos, 75, 3 parciales, 5 puntos por participar en la clase, por no faltarse. 10 puntos del trabajo de investigación son los 90, ¿no es cierto? 75 más 5, 80, más los 10 de trabajo de investigación, 90. Los otros 10 puntos tienen que ver con los prácticos. En cada examen, a cada unidad hay prácticos. Para cada unidad hay una serie de ejercicios que tienen que resolver. Por decir, al examen final son 4 unidades que entran. En realidad es una sola unidad. Nosotros lo vamos dividiendo unidad 1, unidad 2, para que quede claro el concepto, qué es lo que están aprendiendo en cada unidad. Pero las primeras 4 unidades es como si fuese una sola unidad. De esos 4 temas, tienen ejercicios en cada parte, suponiendo que esos 4 temas hacen 20 ejercicios en total. Esos 20 ejercicios de los 4 temas que entran al primer parcial, lo dividimos en 4 categorías, vale 10 puntos. Los que resuelven de 1 a 5 ejercicios, vale 5. Nosotros le calificamos con una D. D significa 2.5 puntos de los 10%, de los 10 puntos.
Si resuelve el alumno entre 6 ejercicios a 10 ejercicios, recibe una C. Sería 5 puntos de los 10 puntos, la mitad, 5 puntos. Si resuelve de 11 ejercicios a 15 ejercicios, le calificamos con una C. 7.5 quiere decir que tiene como calificación de los 10 puntos. Si resuelve de 16 ejercicios a los 20, tiene una A que vale los 10 puntos. Ahí están los 10 puntos completos, ¿no? Si presentan incompleto, etcétera, ya van a ver si tienen A, B, C, D. Ustedes solitos van a saber la cantidad de ejercicios que han resuelto. En todo caso, tienen que tratar de resolver todo, ¿no? También tienen ayudantía para eso, por si acaso. Bueno, allá están los 100 puntos. Entonces, ahora, esta primera clase, vamos a empezar con unidad 1, que es introducción a la estadística, que son puros conceptos. Ustedes en esta primera unidad se van a familiarizar, se van a acostumbrar a los conceptos que se utilizan en la materia. ¿No? Todo el semestre, ¿qué conceptos van a ir escuchando todo el tiempo? Van a ir en la lectura todo el tiempo. Empezamos entonces con estadística. ¿Qué es el concepto de estadística? A ver, todo el mundo vaya pensando qué es estadística. Ya. Nosotros en la materia vamos a aprender con puros conceptos. Hay definiciones también. Las definiciones es que ustedes tienen que aprenderlo de memoria y toda la vida que les preguntan una definición, de memoria tienen que responder tal cual está definido. Nosotros no usamos definiciones, usamos puros conceptos. Conceptos son ideas. Esas ideas ustedes lo pueden decir de diferente manera, pueden utilizar sus propias palabras. ¿Está bien? En sus propias palabras, la idea tiene que estar claro. Con el concepto uno nunca se olvida. Toda la vida se acuerda porque tiene la idea de qué trata. Y esa idea, en las palabras de uno, va saliendo lo que quiere decir sobre lo que se están refiriendo. Entonces, la estadística, dice, es la ciencia. Es una ciencia que estudia los métodos científicos. ¿Para qué? Para reunir datos, para levantar datos, quiere decir. Una vez que levantemos datos, apliquemos las encuestas, tenemos que organizar esos datos. Tenemos que sistematizar esos datos, quiere decir. ¿Está bien? Tenemos que organizar los datos, sistematizar los datos que hemos recogido de la encuesta. ¿En qué lo vamos a organizar? ¿En qué lo vamos a sistematizar? En cuadros estadísticos. Cualquier encuesta que levanten, datos que recojan donde están trabajando, están todo el tiempo, están sacando facturas, están vendiendo, están comprando, tienen el precio, tienen lo que cuesta, la cantidad que están vendiendo, todo es dato para nosotros. Todas las actividades que están realizando las empresas, las instituciones, etcétera, todo el tiempo están transando. Eso que están transando son números, son unidades, son dólares, son bolivianos, son producción, etcétera. Entonces, esos datos cuando nosotros vamos recogiendo, estamos reuniendo, tenemos que organizarlos en cuadros estadísticos. Tenemos que resumir en fórmulas, en promedios, en varianzas, indicadores estadísticos tenemos que sacar del cuadro estadístico de los datos que hemos obtenido y tenemos que analizar esos resultados, tenemos que analizar los cuadros estadísticos, los indicadores resumidos, tenemos que analizarlos, qué significa, qué es lo que nos está indicando, ¿no? Entonces, analizar datos, dice. Una vez que hemos analizado los datos, tenemos que sacar nuestras conclusiones de los datos que estamos investigando. Cuando ya conocemos la tendencia de los datos,
ya hemos analizado, ya tenemos una idea de lo que está ocurriendo con los datos, tenemos que tomar decisiones o tenemos que aconsejar dónde estamos trabajando, tenemos que orientar dónde estamos trabajando. A eso se refiere la estadística. Entonces, otra vez, es la ciencia que estudia los métodos científicos. ¿Para qué? Para reunir datos, para recoger datos, para aplicar encuestas, quiere decir. Cuando están aplicando encuestas, ustedes están recogiendo información, están levantando información, ¿no es cierto? Una vez que tienen la información, tienen que organizar esa información, tienen que sistematizar esa información en cuadros estadísticos, tienen que resumir en cuadros estadísticos. Cuando tienen los cuadros estadísticos, entonces tienen que analizar ese cuadro estadístico, los resultados que han obtenido, los indicadores estadísticos que han obtenido, tienen que analizar qué es lo que les está mostrando, por dónde les está mostrando la tendencia, los datos, por dónde, cómo se están comportando. Una vez que conocen, han hecho el análisis de la tabla estadística, de los indicadores estadísticos, pueden sacar conclusiones de lo que está ocurriendo de esos datos que están analizando. Si ya conocen, han analizado, tienen las conclusiones, esa información que tienen sirve para tomar decisiones, si es que están en el puesto de tomar decisiones, ¿no es cierto? Si no están en la posición de tomar decisiones, son los que tienen que recomendar dónde están trabajando en base a los datos que han recogido, que han analizado. Entonces, ¿qué es la estadística? En nuestras palabras de nosotros. La estadística sirve para recoger datos, para aplicar encuestas. Cuando hemos aplicado las encuestas, hemos recogido la información. Esa información tenemos que organizarlo en un cuadro estadístico. Tenemos que resumirlo en un cuadro estadístico. Tenemos que sacarle indicadores estadísticos, fórmulas estadísticas vamos a aplicar para calcular su promedio, para calcular su varianza, para calcular su desviación estándar, que donde corresponda ya van a entender que es un promedio, que es una varianza, etc., ¿no? Son indicadores estadísticos. Cuando tienen el cuadro estadístico resumido, los indicadores estadísticos, tienen que analizar esos datos, esa información que tienen. ¿Para qué van a analizar? Para sacar conclusiones, para conocer la situación de los datos, la tendencia de los datos. Una vez que tienen la idea de los datos, pueden tomar decisiones o pueden recomendar, ¿no es cierto? Para eso sirve la estadística. División de la estadística. Primero, antes de repente. No, acá está bien, vamos a seguir. Se divide en dos áreas la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Esto es lo que estamos llevando nosotros este semestre, se llama estadística descriptiva Mate 210 o Mate 200, ¿no? Según la carrera que estén estudiando. ¿Qué es la estadística descriptiva? Fíjense, es la ciencia que estudia los métodos, otra vez, para reunir, para recoger datos, para aplicar encuestas. Una vez que han reunido los datos, tienen que clasificar, tienen que sintetizar, tienen que resumir, tienen que organizar en cuadros estadísticos, ¿no? Presentar, describir, dice el conjunto de datos, ¿no es cierto? Significa sistematizar, clasificar en cuadros estadísticos, sacarle indicadores estadísticos, quiere decir. Ejemplo. Por ejemplo, de repente queremos conocer el rendimiento académico de la materia de los alumnos en estadística. ¿Está bien? Rendimiento Mate 210, rendimiento de estadística descriptiva. Nosotros recogemos la información cuando den examen. Vamos a conocer el examen de cada alumno. Si son 30 alumnos en el curso, tenemos 30 notas, 30 calificaciones de los alumnos. Hay unos que tienen 40, otros tienen 60, otros tienen 90, otros tienen 65, etcétera, ¿no es cierto? 30 exámenes, 30 calificaciones.
Nosotros, en vez de estar explicando uno por uno, la estadística lo que hace es agarrar los 30 datos, los 30 calificaciones, los organiza en un cuadro estadístico. En el cuadro estadístico dice, de 0 a 20, ¿cuántos alumnos hay en su calificación? De 20 a 40, ¿cuántos alumnos tienen esa calificación de 20 a 40? De 40 a 60, ¿cuántos alumnos tienen esa calificación? De 60 a 80, ¿cuántos alumnos tienen esa calificación? De 80 a 100, en un cuadro estadístico lo está resumiendo los datos, las calificaciones. Lo está sistematizando en un cuadrito. En vez que estén observando 30 datos uno por uno, al aplicar la estadística, los métodos, lo están resumiendo en un cuadro estadístico y el cuadrito ya es fácil para leer, para interpretar, para sacarle indicadores estadísticos. Eso es lo que hace la estadística descriptiva. Donde vayan a trabajar ustedes, cualquiera sea la empresa de comercialización, producción, de servicios, están transando, están vendiendo servicios, están vendiendo productos, están produciendo productos. Hay todo tipo de variables. Esos datos tienen que ustedes, tienen en su base de datos, tienen en sus facturas, en sus inventarios, tienen que recoger toda la información de la empresa desde que se ha abierto. Pueden analizarlo anualmente, mensualmente, semestralmente, como quieran, pero tienen que recuperar todos los datos de la empresa, de sus variables que tienen. Cuando tienen sus variables, tienen un montón de datos para cada variable, lo van a organizar en cuadro estadístico, quiere decir. Lo van a resumir en un cuadrito, en un gráfico. Le van a sacar indicadores estadísticos. Cuando tengan el cuadrito, el gráfico, los indicadores estadísticos, van a analizar qué tendencia les están mostrando los datos. Una vez que han analizado, están sacando conclusiones de los datos. Cuando ya tienen las conclusiones, esa información sirve para tomar decisiones o para recomendar, si no están en el puesto, para tomar decisiones. Eso es lo que hace la estadística descriptiva. Donde vayan a trabajar, hay datos que se están transando. Todo el tiempo, todos los días, cada minuto. Esos datos, ustedes tienen que tener la habilidad de recuperarlo. Una vez que lo recuperan, lo tienen que ordenar, lo tienen que organizar, lo tienen que sistematizar en cuadros estadísticos, en gráficos estadísticos, le tienen que sacar indicadores estadísticos, tienen que analizar, sacar conclusiones y recomendar. Para eso sirve la estadística descriptiva. Donde vayan a trabajar, no van a esperar ustedes que les digan, a ver, aplique la estadística. No, nadie les va a decir. Las instituciones no tienen departamentos de estadística. La universidad, acá, que es tan grande, tiene 70,000 o más alumnos, no hay un departamento de estadística. Así que peor una empresa donde vayan a trabajar. Esta materia que están llevando es una herramienta de trabajo, ¿para qué? Para recoger datos, para levantar datos. Una vez que levantan los datos, recogen los datos, lo tienen que ordenar en cuadros estadísticos, en gráficos estadísticos, le tienen que sacar indicadores estadísticos. Cuando tengan los gráficos, los cuadros, los indicadores, analizan los resultados, sacan conclusiones y recomiendan. Para eso sirve esta materia. Nunca se van a olvidar si están entendiendo el concepto. Eso es la estadística descriptiva, describir los datos que han recogido en un cuadro estadístico. También se divide en estadística inferencial, esta es la estadística 2, lo que van a llevar el otro semestre, se llama Mate 260. Esta materia, la estadística 2, sirve para hacer investigación de mercados para ustedes, investigaciones políticas, ¿está bien? Investigaciones socioeconómicas. Para eso sirve. Donde están haciendo un trabajo de investigación, en ese trabajo de investigación se necesitan datos. Entonces, para conseguir esos datos, tienen que aplicar muestreo, ¿no es cierto? Tienen que hacer un muestreo. Entonces, la estadística inferencial es la ciencia que estudia los métodos que permiten, dice, los métodos se está refiriendo al muestreo aleatorio simple, muestreo por conglomerados,
a ese tipo de muestreo, ¿no? Hay bioetápica, sistemática, diferentes tipos de muestreo. A esos métodos de muestreo se está refiriendo. ¿Para qué sirve la inferencia estadística? Quiere decir que las empresas no pueden hacer censo. Lleva mucho tiempo y cuesta mucho dinero. No tienen el tiempo suficiente ni tienen el dinero para echarlo a perder. Un censo solamente lo puede realizar el gobierno y lo realiza cada 20 años, ¿no es cierto? Sacamos una foto de todas las variables, cómo estamos en vivienda, cómo estamos en ingresos, en trabajo, en educación, en un momento determinado del tiempo. Sirve para que el gobierno, las gobernaciones, las alcaldías, en base a esos datos, puedan ir formando, proponiendo políticas para mejorar las condiciones en vivienda, en trabajo, en ingresos, en educación. Para eso se sacan los datos. Y las empresas no pueden hacer un censo. Como no pueden hacer un censo completo, porque lleva mucho tiempo, hay que hacer la encuesta a la totalidad de los elementos. Censo es total, población total. Aparece la estadística inferencial. La estadística inferencial lo que hace es sacar un subconjunto de la población total. Del conjunto total de los elementos que hay que analizar, saca un subconjunto, una pequeña partecita. Con esa pequeña partecita de los datos, otra vez levanta datos, hace la encuesta a las personas que han sido seleccionadas. Una vez que recoge los datos, otra vez lo tiene que organizar en cuadros estadísticos, en gráficos, indicadores estadísticos. Sobre los resultados de la muestra, conoce lo que está pasando en la población total. Con los resultados del subconjunto, está conociendo cómo se comporta el conjunto total de la población. Para eso sirve la inferencia estadística, para hacer muestreo. Bueno, entonces hay dos estadísticas, la descriptiva y la inferencial. La estadística inferencial solamente van a aplicar cuando estén haciendo trabajos de investigación. Si ustedes están participando de un trabajo de mercadotecnia, necesitan datos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a aplicar algún método de muestreo. Cuando apliquen ese método de muestreo, van a ir a hacer las encuestas a las personas, empresas, instituciones que han sido seleccionadas para recoger la información que desean. Cuando tienen la información, esa información lo van a volver en cuadros estadísticos, en gráficos estadísticos, indicadores estadísticos y van a empezar a analizar y a sacar conclusiones. ¿Está claro? Población y muestra. ¿Cuáles son las partes de una población estadística? Es importante conocer qué es el universo. En estadística, el universo es el conjunto de individuos, de medidas, objetos que poseen alguna característica que queremos investigar nosotros. A veces queremos investigar a los individuos, otras veces a las familias, otras veces a los objetos. ¿Está bien? El universo siempre es el conjunto de individuos, medidas, objetos que poseen alguna característica común que queremos investigar nosotros. O también el universo es el conjunto total de todos los elementos que nos interesa analizar. Otra forma de verlo. ¿Está bien? Ya. Población objetivo es la totalidad de los elementos. Población, cuando dice población, totalidad, todos los elementos. Ascenso significa población, es población total. En este caso, objetivo, tenemos un objetivo de una población específica. Es la totalidad de los elementos acerca de los cuales se desea información. El objetivo es de quiénes queremos la información. Tiene que estar claro a quiénes le vamos a hacer la encuesta. Va a ser a la industria, va a ser a los agentes económicos, va a ser a los profesionales de cierta área, ¿no? El objetivo a quién se está dirigiendo quiere decir. Y población, la totalidad del objetivo que tenemos. Muestra, fíjense, muestra siempre es el subconjunto.
el subconjunto, una pequeña parte quiere decir de la población total, de la población universo. Cuando ustedes están haciendo el estudio en el universo, en la población total, están aplicando censo completo. Cuando están sacando una pequeña partecita de la población total, muestra. La estadística 2 sirve para sacar la muestra. ¿Está bien? Es difícil hacer un censo. A veces se puede hacer si la población objetivo es pequeñito. De repente están trabajando en un colegio y bueno, en el colegio es mejor hacer un censo porque no es muy grande, tiene 1000 alumnos, ¿no? Va a depender, pero por lo general no se hace censo. Normalmente siempre la población es grande de todo lo que quieran investigar. Por ejemplo, si quieren estudiar a los comerciantes en los mercados, ¿no es cierto? Hay decenas, centenas de comerciantes. Entonces, es difícil hacer el estudio a todos. Tienen que hacer un muestreo. Entonces, para eso sirve estadística 2. Partes de una investigación estadística. En 10 minutos se sale a la página, ya saben, todavía no nos dieron el código. La universidad está contratando a Entel para que podamos tener Zoom ilimitado. Por el momento, mientras no nos den el código, pasa 40 minutos, se vuelven a conectar, por si acaso. Ya. ¿Cuáles son las partes de una investigación estadística? A veces una investigación estadística, cuando ustedes quieren recoger datos, puede estar dirigida a la totalidad de la población. Si está dirigida a la totalidad de la población, hemos dicho, se llama censo lo que están haciendo. O por lo general, a veces, normalmente, la estadística 2 siempre se refiere a una parte, Están utilizando el muestreo, quiere decir. Eso es lo más común para nosotros. Yo he participado por lo menos de unos 10 tipos de muestreo, ¿no? He trabajado en el INE unas 5 veces, en la universidad, en la René Moreno, he sido investigador junior cuando se hizo el diagnóstico institucional a nivel nacional de todas las universidades. En la parte de estadística yo he participado de capacitador de encuestas, tabulador de encuestas, etc. Entonces, normalmente el muestreo es lo que ustedes van a conocer alguna vez que participen, trabajen. Entonces, ya saben, censo, cuando están recopilando datos para toda la población total. ¿Qué es el censo? Es el conjunto de operaciones, todas las actividades, quiere decir, que van a desarrollar, que están destinadas a recopilar, elaborar, evaluar y publicar los datos referentes a un todo porque está hablando de censo, en un área y en un momento determinado. Entrevistando a todos y cada uno de los componentes de la población total, ¿no es cierto? Entonces, ejemplo, en Santa Cruz se hace el censo de la población urbana, el censo agropecuario, el ACAINCO hace el censo industrial, etc. Muestreo, en cambio, ¿qué es el muestreo? Es la técnica, es una técnica mediante la cual se obtiene información de una parte, de una partecita de la población total. ¿No es cierto? Muestreo es subconjunto, una parte es un subconjunto de la población total. ¿Para qué? Para inferir las características de la población total. Con los resultados de un subconjunto, de una muestra, ustedes pueden sacar conclusiones. Inferir quiere decir sacar conclusiones para la población total. Con los datos de un subconjunto pueden conocer a la población total, quiere decir. A eso se está refiriendo, ¿no? En este caso, ustedes van a participar seguramente de investigaciones de mercado, investigaciones políticas cuando haya elecciones. En cambio, población es cualquier conjunto. Conjunto significa el total de elementos. Cualquier conjunto de unidades claramente definidos. ¿A quiénes quieren hacer ustedes la encuesta? ¿De quiénes quieren recoger la encuesta? ¿A quiénes le van a entrevistar, quiere decir? ¿Está bien? Cualquier conjunto de unidades que tiene que estar claramente definidos, cuyas características se pretende estimar, ¿no? En Santa Cruz hacen la encuesta de la población ganadera, de la población avícola, lechera,
etc. Industrial, ¿no? Comerciantes, transporte, lo que quieran. ¿Qué es una unidad de análisis? Es la unidad para la que deseamos tener información. ¿A quiénes le vamos a aplicar la encuesta? ¿De quiénes vamos a recoger la información? Quiere decir. Pueden ser personas, pueden ser empresas específicas, ¿no? Pueden ser explotaciones agropecuarias, pueden ser bancos, quiere decir, cooperativas, ¿no? ¿A quién está dirigido? ¿A los bancos, a las cooperativas? A eso está refiriendo. Industrial, todo, o puede ser industrial del aceite, ¿no? Industrial de las harinas, industrial metalmecánica. Así claro tiene que estar la unidad de análisis. ¿Está bien? A eso se está refiriendo. Metodología, otro concepto. La metodología en estadística es el procedimiento, son todos los pasos que vamos dando desde el primer día. ¿Está bien? Es el procedimiento mediante el cual toda investigación tiene que regularse. En la metodología, ¿qué es lo que tienen que conocer? Siempre el objetivo. El objetivo significa desde el primer día hasta el último día que se han dedicado al trabajo de investigación, ¿qué es lo que querían conseguir? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué quieren medir? ¿Qué quieren cuantificar? ¿Qué quieren determinar? ¿Qué quieren describir? El objetivo tiene que estar claro. Si tienen dos objetivos, es como si tendrían que desarrollar dos capítulos más o menos, ¿no? Y cada objetivo es como un capítulo. O de repente, si los objetivos son parecidos, son parte del mismo capítulo, pero tienen que demostrar en todo el trabajo los objetivos. Están describiendo, están midiendo, están determinando, están cuantificando. Entonces, el objetivo, eso significa. Marcos o límites. Los marcos o límites, ¿en qué área están haciendo el trabajo de investigación? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo terminaron? ¿O de cuándo, de qué año a qué año están investigando los datos? Lo que quieren saber, ¿no? Dentro de sus objetivos se va a determinar. Y los instrumentos, ¿qué instrumentos van a utilizar? ¿Van a hacer encuestas? ¿Qué tipo de muestreo van a aplicar? A eso se está refiriendo. Dentro de la metodología, el objetivo tiene que ser claro. Esto es lo más importante de un trabajo de investigación. Ustedes cuando hagan su trabajo de investigación en estadística, el objetivo tiene que estar claro. ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren medir? ¿Qué quieren cuantificar? Eso tiene que estar escrito. Y en los capítulos que vayan desarrollando, esos objetivos es lo que tienen que ir demostrando, tienen que ir mostrando, tienen que ir haciéndole hablar con los datos, analizando los datos, etc. Entonces, por eso el objetivo tiene que ser claro y no tienen que dudar, no puede haber dubitación alguna sobre el objetivo. Tiene que estar recontra claro. Si está claro, saben exactamente qué es lo que van a hacer, quiere decir. Marco o límite debe especificar el área. ¿En qué área es a donde está dirigido su trabajo de investigación? En comercialización, en producción, en finanzas, a eso se está refiriendo. ¿Está bien? Entonces, tiene que estar claro el área y también el límite significa el tiempo. ¿De qué tiempo a qué tiempo están investigando? ¿Cuándo empezaron a analizar o lo que quieren determinar? ¿De qué tiempo están hablando? ¿De qué año a qué año están analizando? A eso se está refiriendo. Instrumento. Dentro de los instrumentos, cuando están haciendo trabajos de investigación, están las encuestas principalmente, ¿no? Que son los formularios donde van preguntando y ustedes van registrando, ¿no es cierto? Las alternativas de respuestas que tiene el formulario. Dentro de los instrumentos también están los cuadros de tabulación, los cuadros estadísticos, quiere decir. El material en los cuadros de tabulación es como el manual. Antes de aplicar la encuesta, ustedes tienen que dar clases a los encuestadores. Cuando han hecho las encuestas, ¿cómo van a tabular? Se tabula con puros números. A veces tienen respuestas cualitativas.
¿no? Por ejemplo, sexo, hombre, mujer, estado civil, casado, divorciado. Cuando ustedes están sistematizando la información, no sistematizan las palabras, tenemos que tabular, tenemos que darle números a las respuestas. A casado le damos 1, soltero 2, viudo 3, así, números. A eso se está refiriendo cuando dice tabulación, ¿no? Hay que capacitar para tabular los datos en las encuestas. Y todo el material de orientación que existe para recopilar los datos, para resumir la información. Son todos los instrumentos para capacitar a los encuestadores hasta conseguir los resultados, ¿no? Ahora ya tenemos el paquete, por ejemplo, en estadística, el SPS se utiliza. Con el SPS solamente hay que crear una base de datos y todo lo demás es sencillo. Los datos salen, de repente la base de datos es lo único que cuesta armar todas las encuestas, procesar en una base de datos, de ahí aplicar, cruzar variables, cuadros estadísticos, indicadores, los saca en segundos. La computadora los recuenta los datos en un rato, ¿no es cierto? No es como antes que había que contar